Hola y Dios bendiga. Hoy vamos a hablar de un tema un poquito que parecería de ciencia ficción, pero para nada lo es. Vamos a hablar de la capacidad de Jesús de teleportarse, de teletransportarse. Que no es más que la capacidad de aparecer, desaparecer de un lugar y aparecer repentinamente en otro, en cuerpo. Esto no en espíritu, es decir, sabemos que el espíritu, ¿verdad? Sobre todo el espíritu de Dios, no está limitado a un lugar, sino que el Espíritu de Dios es omnipresente. De hecho, está en todos los lugares al mismo tiempo, así como es omnisapiente. Pero Jesús es Dios, pero Dios en su forma física, es decir, encarnado. A esa forma que se manifiesta Dios encarnado es a quien llamamos Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, Jesús en su forma física, teniendo un cuerpo físico, ¿verdad? Sigue siendo omnipresente en el espíritu, sigue siendo omnisapiente, es decir, que todo lo sabe en el espíritu, pero su cuerpo solamente puede estar en un lugar a la vez, no puede estar en más de un lugar. Sin embargo, lo que vamos a ver aquí es que sí puede pasar de un lugar a otro de manera instantánea, es decir, aparecer en un lugar o aparecer en otro de manera instantánea, como si fuera un espíritu. Muchos piensan, cuando lo ven, piensan que es un espíritu. Y vamos a verlo aquí. Vamos a leerlo en la palabra. Vamos a leer en el libro de Juan y vamos a leer en el libro de Lucas. En este caso vamos a comenzar por Juan 20, para ver un poco el contexto del asunto. Y vamos a pasarle por arribita rápidamente para ver el contexto. Dice: en el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Estamos viendo aquí el contexto del día de la resurrección. Ya el día de la resurrección. Es decir, los discípulos entienden que Jesús está muerto. Y seguimos leyendo. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, al que amaba a Jesús. Cuando dice así, se está refiriendo a Juan. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Esta es la idea de María, de que ella cree que se han llevado al Señor. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego Simón Pedro tras él y entró al sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Bien, entonces vemos aquí que dice: Jesús se aparece a María Magdalena. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Es decir, fuera estaba Jesús, ella lo vio, no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que él era el hortalero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde está, dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Se está refiriendo al cuerpo, ¿verdad? Jesús le dijo: María. Volviéndose ella dijo: Raboní, que quiere decir maestro. O sea, cuando Jesús le dijo María, ella se dio cuenta, se le abrieron su entendimiento y entendió que era Jesús. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles:
subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena a dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Bien, aquí yo leí esta parte porque quiero que notemos algo aquí. Es algo importante. Hay una diferencia entre Jesús resucitado en un primer momento y entre Jesús antes de ir a la muerte y Jesús un corto periodo de tiempo después de este episodio que estamos leyendo aquí. Porque Jesús le dice no me toques. Todavía no me toques. Desde todavía no es el momento de que me debas tocar. ¿Verdad? Entonces, como vamos a ver más adelante, después Jesús abiertamente permite que los discípulos le toquen. Aquí Jesús está en cuerpo. No es un espíritu, es Jesús con su mismo cuerpo, pero ahora glorificado. Pero es su cuerpo. Esto es algo que tenemos que entender. Es un cuerpo físico de carne y de hueso. Pero vamos a verlo. Aquí mismo lo dice si sigues leyendo en Juan. Pero vamos a verlo porque tiene más detalles en Lucas. Y vamos a verlo en el libro de Lucas, capítulo 24, a partir del verso 36. Y dice así: Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Vamos a ver esta parte de aquí. Dice: mientras ellos, es decir, los discípulos que estaban reunidos, aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Se puso en medio de ellos. Quiere decir, lo que está diciendo aquí es que apareció en medio de ellos, de repente. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y viene a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Esto es algo importante. Una señal que suele dar Jesús, que nosotros vamos a encontrar de Jesús, de que no es un espíritu, sino que está en cuerpo, es este hecho de comer. El hecho de comer. Nosotros en el video pasado vimos cómo Jesús se presentó con Abraham. Decía que 1500, pero son 1850 años antes del tiempo en el que nació Jesús. Él se presentó con Abraham, ¿verdad? Y cuando se presentó con Abraham, él lavó los pies y él comió pan y tomó. Es decir, ahí nosotros nos damos cuenta inmediatamente de que no se trata de una forma de espíritu o aparición, sino que se trata de Jesús en su cuerpo físico, en su cuerpo de carne y hueso. Por eso esta parte es importante. Ahora, ¿cuál es el asunto? Jesús apareció de repente allí. Es decir, estaba en un lugar y apareció allí, se teletransportó a ese lugar. Por eso es que ellos se atemorizan y piensan que es un espíritu. Si nosotros vemos aquí, vemos la misma lectura, la vemos en Juan, ¿verdad? En el libro de Juan, capítulo 20, vamos a leer lo mismo. Dice: cuando llegó la noche, aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, aquí Juan enfatiza para que entendamos qué es lo que está pasando. Dice: estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Bien. El postrer estado de los discípulos después de estos encuentros con Jesús posterior a su resurrección
es muy diferente a su anterior estado cuando caminaban con Jesús antes de su crucifixión. Y es porque Jesús, como dice lo que leímos ayer, decía en el verso 43, que les abrió la mente para que entendieran. Vemos aquí que Jesús les sopla del Espíritu Santo para que entiendan, es decir, su entendimiento se abrió. Y se abrió para entender misterios. Misterios que Jesús se los decía literalmente, pero ellos no lo entendían. Como el misterio de la deidad, como el misterio del asunto de que Él es de su preexistencia, que es lo que estamos tratando ahora mismo, con el video pasado y posiblemente otro después. Como todos estos misterios que ellos, aunque Jesús se los decía, no lo entendían, no entendían sus palabras. Ahora Jesús les está abriendo la mente y ahora ellos entienden. A pesar de que algunos, como por ejemplo vemos aquí como Tomás, todavía tienen dudas. Y dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, el Señor hemos visto. Y le dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Esto dijo Tomás, que era muy pragmático y poco creyente. 8 días después, o sea, 8 días después de que los discípulos hablaron con Tomás, que Jesús, ¿verdad? Estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos estaba Tomás. Esta vez estaba Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y dijo, pasaos de... otra ocasión en la que Jesús, una semana y un día después, vuelve y aparece de repente en el medio de ellos ahí, ¡pum! ¿Verdad? Decir, como decimos, se teletransporta y aparece de repente en medio de ellos. Y le dice de nuevo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. Aquí vemos cómo la mente de Tomás se abrió. Porque dice, Señor mío, Dios mío. Y Dios mío. Se abrió su mente a entender toda la palabra que Jesús decía cuando explicaba que Él mismo era el Padre. Y dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Amén y gloria a Dios. Así es. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo aquí, aquí hemos visto 2 casos de teletransportación de Jesús, lo que ahora le llamamos teletransportación. En ese tiempo le llamaban que simplemente Él apareció y se puso en medio de ellos, pero es lo mismo, es decir, Él no vino caminando, no vino simplemente, ¡pum!, apareció ahí en el medio de ellos. Es como que nosotros tengamos una conversación aquí, que tengamos un círculo de oración y que de repente Jesús aparezca en el medio del círculo, ¡pum!, ¿verdad? Eso era lo que estaba pasando. Ahora, muchas personas que vean esto y no sean creyentes dirán, bueno, esto es pura fantasía. Mira, en realidad todos los milagros que hace Dios desde mi punto de vista son físicamente posibles. El universo, el mundo, tiene reglas, vamos a decirlo así, que fueron puestas por Dios, que son lo que nosotros llamamos leyes físicas, lo que llamamos principios de la ciencia moderna. Son cosas que fueron puestas por Dios y que nosotros apenas estamos alcanzando a comprender. Bien, cuando estas cosas sucedieron, no había ningún asidero, vamos a decir, que pudiera dirigir a un principio físico que explicara que esto pudiese ser posible. Sin embargo, fíjate, hoy sí lo hay, aunque muchos no lo conocen. Vamos a leer brevemente un poco sobre esto, y es la teleportación cuántica. No estoy diciendo con esto que hubo una teleportación cuántica en ese momento. Lo que quiero que tú veas con esto es que son cosas que incluso ya se consideran hoy en día perfectamente posibles. Bien, ¿cuál es la forma como Jesús lo hace? ¿Jesús usa una máquina para esto? Obviamente no. Jesús, como vimos, tiene un conocimiento que nosotros no tenemos.
porque Él es Dios. Y Él conoce las verdaderas reglas de nuestro universo. Y Él sabe cómo manejar esas reglas de este universo. Entonces vamos a ver aquí brevemente, dice teleportación cuántica. La teletransportación cuántica o teleportación cuántica es un proceso en el cual se transmite información cuántica de una posición a otra suficientemente alejada, ya que se tendrán estados entrelazados entre ambas localizaciones mediante un canal clásico. Debido a que se produce un intercambio de información mediante un canal clásico, este cambio no puede ir más rápido que la velocidad de la luz. Vamos a ver aquí, vamos a saltar aquí, dice, el último récord establecido de la mayor distancia a la que se ha realizado una teleportación cuántica es de unos 1400 kilómetros por el grupo de Jianwei Pan usando el satélite Misius. Al día de hoy se sabía ya desde hace aproximadamente un siglo, poco más de un siglo se sabía que esto era posible, teóricamente. Pero al día de hoy, a muy baja escala, se sabe que ya es posible. Es decir, las primeras teleportaciones que se han hecho en la edad moderna, ¿verdad? Fueron de fotones. Y luego de grupos de fotones se han teleportado átomos e incluso se ha teleportado granos de sal. Hasta ahí hemos llegado con el poco conocimiento que tenemos. Pero esto no es muchísimo más que suficiente para entender que estas cosas son perfectamente posibles. Bien. Vemos aquí que ya se han encontrado cosas como, por ejemplo, mecanismos para transportar organismos vivos. Esto ya todavía está en la teoría porque todavía no se ha hecho el experimento, pero se sabe que se puede hacer. Es decir, ya hoy en día se sabe que se puede hacer. Y hay experimentos previos que demuestran que se puede hacer. Para nosotros saber que las cosas de Dios son verdaderas, tenemos que verificar la ciencia moderna, la ciencia de los hombres, para ver cuáles fronteras se han abierto en esa ciencia y ver si es posible en ninguna manera. El conocimiento de nosotros, de lo que nosotros llamamos ciencia, que no es lo mismo que la ciencia de Dios, que es un conocimiento pleno, ese conocimiento es muy limitado. Nosotros vamos a gatas tratando de entender estas cosas. Entonces, realmente, todo lo que tú ves, todo lo que yo veo que Jesús hizo, todo eso es físicamente posible. Todo eso son cosas que se pueden hacer. El hecho de que Jesús se teleportara de un lugar a otro, ¿verdad? En un cuerpo físico de carne y hueso, eso es perfectamente posible. Ahora sabemos que es posible según nuestro conocimiento, pero no necesitaba yo esperar a que alguien descubriera esto para yo saber que era posible, porque está en la Biblia. Y aquí nos lo dice que Jesús lo hizo, y lo hizo multitud de veces. En el último estudio nosotros vimos cómo Jesús se presentó a Abraham 1850 años antes. Y en la ciencia hoy en día se discute sobre el asunto del viaje en el tiempo. Se sabe, escucha esto muy bien, se sabe que se puede viajar hacia adelante en el tiempo. ¿Por qué se sabe? Porque ya se ha hecho. Y dirás tú, Juan Ramón, pero ¿cómo tú dices eso? Sí, esto yo no lo estoy diciendo por decir, esto es algo científicamente demostrado ya. De hecho, es algo que pasa todos los días. Es algo que hace que funcione la tecnología que nosotros tenemos. Nosotros tenemos, por ejemplo, teléfonos. Y nuestros teléfonos utilizan GPS. En el GPS, el sistema de GPS, que no es más que una serie de satélites que están en el espacio, es una constelación de satélites que están en el espacio, que envían una señal a la Tierra. Esos satélites tienen un reloj cuántico, que es un reloj muy preciso, muy preciso, pero esos satélites se están moviendo a una velocidad muy elevada. De acuerdo a lo que descubrió Einstein lo descubrió de manera experimental mental, pero después fue demostrado de manera física experimental, ¿verdad? Cuando algo se mueve a tanta velocidad, en realidad está viajando hacia el futuro. Hay una viaje en el futuro. Lo que pasa es que la velocidad no es suficiente para que ese viaje sea muy significativo, pero lo hay. Pues resulta que tu teléfono
utiliza una herramienta llamada GPS, que son esos satélites que están ahí arriba, que tienen relojes cuánticos, y esos relojes cuánticos cada cierto tiempo tienen que sincronizarse y tienen que readaptarse por el cambio temporal que tienen respecto al tiempo de la Tierra por la velocidad que llevan. En realidad esos satélites todos están viajando hacia el futuro un poquito más rápido que nosotros. ¿Por qué digo un poquito más rápido que nosotros? Porque en realidad todos nosotros estamos viajando hacia el futuro. Todos estamos viajando hacia el futuro. Lo que pasa es que no todos a la misma velocidad. El término de la ciencia ficción o de la ciencia especulativa que dice de viajar hacia el futuro, lo que se refiere es a viajar hacia el futuro más rápido, porque todos viajamos hacia el futuro. Yo estoy en el ahora y estoy en un momento, y dentro de un momento estaré en el otro momento siguiente, es decir, estaré en el futuro, por lo tanto estoy viajando al futuro. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos satélites? O con lo que ha descubierto la física, que se puede tanto ir más rápido en el tiempo, como también se puede ir más lento en el tiempo. Entonces, teóricamente existen teorías que dicen también que se puede ir atrás en el tiempo. Hay teorías que nos dicen eso, que se puede ir atrás en el tiempo, pero no han sido demostradas, aunque a nivel cuántico hay experimentos que parecen mostrar esto. O sea, hay experimentos a nivel cuántico, a un nivel muy elemental, de lo muy pequeño, que parecen mostrar algún tipo de viaje al pasado, pero no está muy claro todavía. Esto estoy hablando de la ciencia humana, ¿verdad? No está muy claro todavía porque ¿por qué se piensa esto? Porque, por ejemplo, se ha podido lograr una consecuencia de un acto posterior. Es decir, una consecuencia de estado cuántico a nivel cuántico de una partícula que ahora, ¿verdad?, está siendo consecuente de algo que se le ha hecho a esa partícula en forma posterior. Es decir, el resultado se ha obtenido antes de producir el efecto. Lo normal es que tú tengas un efecto y después tengas un resultado, ¿verdad? Entonces, hay algunos experimentos que parecen mostrar, esto no es, como le digo, no está muy claro todavía, que se puede a nivel cuántico en ciertas condiciones obtener un efecto, ¿verdad?, de una causa posterior en el tiempo. Entonces, esto nos hace pensar que se abre la brecha de que se podría viajar en el tiempo al pasado. Físicamente, todavía no hay un experimento lo suficientemente concluyente para decirnos que sí se puede viajar al pasado. Ahora, yo te puedo decir que sí. Te puedo decir que sí, porque cuando yo leo la Biblia, lo veo. En la Biblia hay momentos en los que se habla de ralentizar el tiempo. Y en la Biblia se narra de la manera que el escritor lo entiende. Hay, por ejemplo, la batalla de Gabaón. Y siempre se hacen discusiones sobre la batalla de Gabaón. Se hacen discusiones sobre... Lo que pasó en la batalla de Gabaón fue que el varón de Dios pidió que el tiempo, es decir, que el sol no se pusiera hasta que terminara la batalla. Y la batalla continuaba y el sol no se ponía. Es decir, es un día que duró muchísimo tiempo. El día duró mucho más tiempo del que debía de durar. Y ese siempre ha sido un misterio. Y siempre la gente dice, bueno, sol detente. Y piensan, bueno, el sol se detuvo, pero cuando nosotros vemos la ciencia moderna vemos y decimos, bueno, pero ¿cómo el sol se va a detener? El sol no, lo que hace que el día pase no es el hecho de que el sol se detenga o no, sino la rotación de la Tierra, que es un fenómeno totalmente diferente. Entonces se discute, ¿se detuvo la Tierra o se detuvo el sol? En realidad, yo cuando veo estas discusiones, solamente últimamente he tratado de no... Hace poco tiempo vi que estaban hablando de eso en el muro de un amigo. Y yo no quise como a profundizar en la cosa porque realmente estas son cosas que ya yo le he leído mucho. O sea, no eso, sino cuando yo veo eso, yo inmediatamente entiendo que hay principios físicos detrás de eso. Pero no son los principios físicos que, por ejemplo, se estaban discutiendo en esa conversación, que son los que normalmente se discuten. Que es si el sol se paró, si se paró la Tierra. Es en realidad para que lo que sucedió ahí, desde mi punto de vista, mi explicación es que hubo un desfase temporal.
Y esto es perfectamente comprensible desde el punto de vista de la ciencia moderna y perfectamente entendible desde el punto de vista de la ciencia moderna. Desde la ciencia clásica newtoniana, desde la física clásica, de la física basada en las teorías de Newton, ¿verdad? Esto no tiene mucho sentido, porque si la Tierra se detiene, habría un momento de inercia que todo el mundo saldría, o sea, sería un desastre, ¿verdad? Porque el Sol se detenga, no va a dejar de pasar el día de la noche, porque es la rotación. Lo que pasa es que no tiene nada que ver con eso. Simplemente Dios tiene poder sobre a qué velocidad pasa el tiempo. Eso es lo que pasa. Eso es lo que sucede. En un momento pueden pasar muchísimas cosas, porque el tiempo puede moverse a una velocidad diferente en un lugar específico. Eso ya hoy se sabe. No es algo de conocimiento popular. No es algo de conocimiento popular. Es algo que se sabe vamos a decir, digo que no es de conocimiento popular en el sentido de que la mayoría de la gente no lo sabe, ¿verdad? La mayoría de los estudiantes en nuestros países no lo ven así, no lo entienden, ¿verdad? Ni siquiera tienen conocimiento por arribita de esto. Pero en realidad la información está toda disponible. O sea, tú buscas en internet, buscas en cualquier enciclopedia, buscas en cualquier libro de física moderna que hable sobre este tema, sobre los asuntos del tiempo, buscas cualquier cosa sobre la teoría de la relatividad de Albert Einstein, y tú verás que realmente en un foco, en un lugar, sí se puede lograr que el tiempo vaya más rápido o más lento, que es físicamente posible y que de hecho sucede de manera incluso hasta natural. O sea, estos fenómenos suceden de manera natural a baja escala. Es decir, el desfase temporal, el que un espacio, el tiempo transcurra más lento y en otro espacio el tiempo transcurra más rápido, es algo que sucede todo el tiempo de manera natural. Tú miras hacia arriba y estás viendo este fenómeno, aunque no lo observas, es decir, aunque no lo comprendes, ya está ahí el fenómeno. Y se va a baja escala, lo que pasa es que es imperceptible. Cuando tú vas en un vehículo corriendo a 200 kilómetros por hora, por ejemplo, que sería demasiado rápido, yo nunca he ido a esa velocidad, creo, pero por poner un ejemplo, ¿verdad? 120 kilómetros por hora, y hay una persona que está parada en la calle, ni tú lo notas ni esa persona lo nota, pero para ustedes dos el tiempo no va a la misma velocidad. Es tan poca la diferencia que es imposible notarlo, pero no va a la misma velocidad. Y esto yo no lo estoy diciendo yo, esto lo dice Albert Einstein, y cualquier físico de la física moderna te lo va a poder explicar. Pregúntale a tu físico de cabecera, pregúntale a tu científico de cabecera lo que yo te estoy diciendo. Léelo en internet si quieres y verás que es así. Entonces, en ese caso de Gabaón, que no es el tema de este video, lo que sucede es eso, a mi modo de ver. Simplemente el tiempo allí en ese momento pasa más lento y se pueden hacer un montón de cosas mientras que el día avanza de una manera mucho más lenta. Fuera del sistema de allí, el día sigue avanzando de la misma manera. O sea, fuera de ese lugar, de ese punto donde se está realizando esa batalla, el tiempo sigue corriendo a su mismo ritmo. Lo que pasa es que allí se alteró la velocidad a la que se movía el tiempo en ese punto de ese lugar, lo cual es físicamente posible, aunque nosotros no tengamos de momento los mecanismos tecnológicos para llevarlo a cabo de manera macro, es decir, a gran escala, como sucedió en ese lugar que nos narra en la Biblia. Todos los milagros tienen una explicación, eso es la realidad. No que tenga la explicación, que nosotros tengamos la explicación o que yo lo sepa, ¿verdad? Pues yo no sé qué mecanismo utilizó Dios para hacer ese milagro. No sé qué mecanismo utilizó Jesús para teletransportarse. Pero yo sé que eso es posible. Y no solamente lo sé por la fe, también lo sé por el conocimiento vago y bajito que tenemos como humanidad. También por eso lo sé que es físicamente posible. Pero claro, mucho más aún lo sé porque Jesús lo hizo. Entonces, aunque todavía no se ha podido demostrar de manera fehaciente el viaje en el tiempo, cuando yo leo la Biblia yo veo que sí hay viajes en el tiempo. Y esto a mí me da una explicación de que muchas cosas que la Biblia parecen vacíos, que son cosas como, por ejemplo, ¿qué hacía Jesús durante esos 40 días después de la resurrección, antes de la ascensión?
¿O qué hacía Jesús durante esos años que no se sabía de él? ¿Por qué Jesús se iba y se apartaba a un monte solo? ¿Verdad? ¿Por qué iba y se apartaba solo en un monte, según lo que creían los discípulos, a orarle al Padre? ¿Por qué le va a orar al Padre si él mismo es el Padre? Todas esas cosas para mí comienzan a tener sentido cuando considero estas cosas. Y es que Jesús hizo muchas más cosas cuando se encarnó de la que nosotros pensamos, y la hizo en más momentos de la historia y en más lugares de la que nosotros pensamos, a lo que nosotros pensábamos, por lo menos, de la que sabíamos y de la que ahora vamos a comenzar a entender, que es mucho más amplio lo que Jesús hizo cuando se encarnó, porque Jesús se encarnó una vez. No se encarnó 50 veces. Fue una vez y fue a través de María que se encarnó. Fue puesto en el vientre de María y ahí fue que se encarnó. Todas las otras veces que Jesús aparece es en el mismo cuerpo en el que se encarnó, nacido de María. Sea en el tiempo que sea, independientemente del tiempo en el que eso haya ocurrido. Entonces, vamos a dejarlo ahí por ahora. Creo que ya di bastante información de lo que estoy haciendo, de lo que estoy queriendo decir con esta nueva serie de estudios que nos estamos adentrando. Es un poco más teológica y un poco más científica esta serie. Espero que no sea, espero que aún así sea de provecho y que sirva de mucho para los que la están viendo, para todos nosotros que estamos adentrándonos en este estudio. Pido disculpas a cualquiera que se haya podido sentir ofendido con esto que yo he dicho, con esto que yo he mostrado, ¿verdad? De la palabra de Dios y de la ciencia también, de la ciencia humana. No es mi intención molestar, sino que mi intención es enseñar como yo he sido enseñado. Entonces, Dios les bendiga mucho. Nos vemos pronto.